Con frecuencia, la historia suele ser indiferente ante los individuos, tanto es así que cuando no es el caso, se habla de un gran hombre. El hombre común, en contraste, solo existe como parte de una masa y las acciones de esta, acciones en las que no se puede hablar de voluntades, sino de promedios y tendencias. Con esto en mente, y la intención de ser fidedignos al no se olvida, este 2 de octubre, E-Consulta decidió recordar a un hombre común del movimiento estudiantil. Se trata de Enrique Condés Lara, historiador, preso político y antiguo miembro del Partido Comunista Mexicano. ¿Qué tal amigos de E-Consulta? Les saluda Manuel Cuellar y pues en esta ocasión nos encontramos con Enrique Condés Lara, quien nos abrió pues las puertas de su hogar para poder ofrecernos esta entrevista. Pues muchas gracias por este espacio. Con todo gusto estoy a disposición tuya y de E-Consulta. Pues de primera instancia me gustaría que nos pudiera platicar pues sobre este fenómeno, ¿no?, que ocurrió en los años 60, sobre este movimiento estudiantil. Me gustaría que nos pudiera platicar un poco acerca de este hecho. Con todo gusto. No se puede entender el movimiento de 68 si no lo ubicamos en un contexto, en su contexto de los años 60 del siglo pasado. Son los años de la rebelión de la juventud estudiantil principalmente, aunque no exclusivamente, en muchos países, no solamente en México, sino en decenas de países. Todos estos jóvenes de los años 60 se movilizaron, salieron a las calles, hicieron huelgas, manifestaciones, actos de protesta de muy diversa condición y característica, porque aquellos jóvenes estaban muy inconformes con el mundo en que vivían y no encontraron sino a lo largo de diversos intentos y varios años las formas de expresar su inconformidad, que fueron muy variadas. Empezaron por dejarse crecer el pelo, los jóvenes, que era algo muy cuestionado, muy mal visto socialmente. Las mujeres, por el contrario, empezaron a dejarse el pelo cortísimo, hacer después una que fue la moda afro, para hacerse sentir. Empezaron a cambiar su vestimenta, empezaron a usar ropa de múltiples colores, que fueron la base junto con la música, de lo que se llamó la moda hippie, la psicodelia. Y empezaron a cambiar su forma de hablar, inventaron palabras. Todo esto eran formas de rebelión, de expresar una inconformidad que fue haciéndose cada vez más radical. Todos estos jóvenes sentían que vivían en un mundo asfixiante, un mundo que los consideraba menores de edad, en el cual no tenían derecho más que obligación, que tenían que obedecer sin rechistar, que no tenían oportunidad de expresar sus puntos de vista, que no los dejaba realizarse, un ambiente que los sofocaba a nivel familiar, donde la voz del padre era única e inobjetable, incuestionable. Él decía lo que se hacía, lo que tenían que vestir, lo que tenían que comer, las horas que tenían que dormir, las horas que tenían que levantarse, a dónde ir, a dónde no ir, etcétera, etcétera, sin consultarlos. Peor era para las mujeres, para las jovencitas, las cuales no podían
vestir como querían, no podían salir a las calles, no podían reunirse fuera de ciertos ámbitos sociales o familiares muy restringidos. Eran seres a los que los consideraban incapacitados para tomar decisiones propias. Eso en el ámbito familiar. En el ámbito escolar, las escuelas, las instituciones de educación eran una suerte de cuarteles. Es decir, lo que decía el profesor era la verdad absoluta. Las reglas que había en los centros educativos eran sumamente estrictas. Por cualquier motivo eran sancionados o eran expulsados los estudiantes. Y había en todas las escuelas y centros educativos y universidades un cuerpo de guardias, de vigilantes. Aquí en México les llamaban prefectos, que eran los que vigilaban que todos se portaran bien, que todos fueran bien vestidos, que no llevaran el pelo largo, que las jovencitas tuvieran la falda por abajo de la rodilla. Estaban prohibidos para las mujeres los jeans, etc. A nivel social, en las calles era imposible circular libremente porque los fines de semana, para poner un caso, habían redadas, o sea, había grupos policíacos que alrededor de una camioneta cerrada que le decían Julias, que iban recogiendo a todos los que encontraban sin preguntarles y los metían el fin de semana a la cárcel. Predominaba una moralina extrema. No había educación sexual. Educación sexual y reproductiva no existía. Todos los jóvenes, los que éramos jóvenes entonces, no sabíamos nada del sexo, de las relaciones con una mujer, nada. Tenías que ir tanteando o lo que te chismeaban por aquí o lo que nos tenían. Peor para las mujeres, para las chavas. ¿Qué es esto? La menstruación de pronto. Y si quedó embarazada, ¿qué pasaba? Estaba prohibido el aborto. La recién inventada píldora anticonceptiva circulaba de manera clandestina. No podías tratar estas cosas con tus padres. Era prohibido. Y bueno, estoy hablando de esto, pero súper prohibido hablar de la homosexualidad, por ejemplo, súper prohibido. Todo esto es lo que hizo que reventaran los jóvenes, que salieran a protestar, a luchar, para cambiar, como decían, para cambiar el mundo. En ese contexto que está marcado por la Guerra Fría, este enfrentamiento de dos bloques a nivel mundial que tenía una característica muy importante, que era la destrucción mutua asegurada. O sea, nadie se va a salvar de un conflicto nuclear de ninguna parte del mundo. Pues un ambiente, un mundo de terror, ¿no? De terror, que en cualquier momento te cae un bombazo y no supiste nada. O estás con los Estados Unidos o estás con los comunistas. No hay medias tintas. Los comunistas son perseguidos en todo el mundo occidental de distinta manera, como todos los partidarios del bloque occidental son perseguidos en el bloque de países socialistas. Sin más ni más. En ese mundo polarizado de bloques, con toda la protesta juvenil, está inscrito México, con sus propias características. Un régimen autoritario, sumamente autoritario, donde el jefe de todas las instituciones y de todo el comportamiento y de todos los mexicanos, en este sentido que estamos hablando, sí. O sea, su palabra es una ley absoluta y completa, inobjetable. Era el presidente de la República,
todos se subordinan a él. Hay, a lo largo de los años 60, movimientos, protestas, luchas estudiantiles, universitarias, que se inician en la década de los 60, precisamente en Puebla, con lo que se llamó el primer movimiento de reforma universitaria. Es donde surgen los carolinos por un lado, y por otro lado los FUAS, Frente Universitario Anticomunista. Aquí surge en Puebla inicialmente. En unas cuantas semanas de estos movimientos se polariza a tal grado la sociedad poblana, se escinde. Estamos hablando además de una ciudad tradicional, conservadora, en fin, se escinde que el gobierno federal tiene que intervenir, digamos, para separar los bandos con el ejército, con los bandos. Por un lado estaban todas las asociaciones católicas, los colegios particulares, las universidades privadas, todas las buenas conciencias. Por otro lado estaban los grupos populares, los maestros, estudiantes, en fin, digamos que los unificaba el carolino. La Universidad Autónoma de Puebla entonces es el carolino. Ahí es la primera expresión de protesta y de movilización juvenil universitaria en México en los años 60. Después vienen otras en Michoacán, la Universidad de Nicolaita, que desemboca en que les metan al ejército a la universidad, y así es una constante. Hay movimientos de protesta en la Universidad de Nuevo León, en la Universidad de Sinaloa, en la Universidad de Sonora en 1967, que se conjuga con una protesta popular muy grande en contra de la imposición de un candidato del PRI a gobernador, porque el que era candidato del PRI ganaba, ¿no? Ese era. Y los ponen y la gente protesta por todos lados, se articula, te digo, con las inquietudes universitarias y pum, meten el ejército a la universidad. En 64 hay aquí en Puebla una movilización tan grande, que no ha sido superada. Es decir, las manifestaciones que hubo en ese entonces en contra del gobernador Nava Castillo, concentraron a tal gente, reunieron a tal gente que después no ha habido una igual aquí en Puebla. Entonces hay un ambiente explosivo y de movilización en las universidades. Y en el 68, entonces, en la Ciudad de México, hay un conflicto entre dos grupos de preparatorianos, en fin, de una preparatoria privada, Isaac Ochoterena, con unos estudiantes de una vocacional, se agarran del chongo, trompones, llegan los granaderos y dicen, ya que estamos acá, pues de una vez sobre de ellos, y se meten a las instalaciones de la Boca 2, vocacional 2 del Politécnico, y empiezan a golpear a diestra y siniestra a profesores, maestros, profesores, estudiantes, a todo el que estaba super. Entonces todos los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional pues se pasan a molestar y organizan una manifestación gigantesca de politécnicos el día 26 de julio, que coincide con otra manifestación con motivo de la Revolución Cubana. Prácticamente son universitarios los que van a esa protesta, esta movilización, y como para variar, granaderos sobre de ellos, pero no alcanzan a controlarlos. Y se dan unos choques en el centro de la Ciudad de México tremendos. Tratan de ir al Zócalo. El Zócalo era un lugar prohibido para manifestantes o para disidentes. Hay solamente concentraciones oficiales y punto. Empiezan a quemar camiones. En el movimiento 68 se quemaron
entre camiones, tranvías y trolebuses en la Ciudad de México, alrededor de 780 unidades. Y decían los chavos, ¿vieras qué rápido arden los tranvías? Empiezan se resguardan los estudiantes en lo que se llamaba barrio universitario de la Ciudad de México, que está en el centro, alrededor de la Prepa 1. Ahí están atrincherados, agarrándose del chongo con los granaderos, varios días. Son varios días, del 26 al 31 de julio. Empiezan a hacer brigadas de volanteo. Como los medios de comunicación estaban totalmente controlados por el gobierno, y no solamente por el control coercitivo, sino porque los dueños de los medios, los directores de los medios, los articulistas principales, los reporteros, estaban con el oficialismo, ¿no? No eran disidentes, no, estaban con el oficialismo. Entonces ellos mismos se autocensuraban o no sacaban las notas, nada. Entonces los jóvenes, ¿cómo vamos a decirle a la población lo que queremos, lo que está pasando, informar? Entonces inventaron las brigadas. Eran grupos de 6, 7 muchachos con sus volantes. Era una cantidad de volantes de, no sé, millones de volantes circularon en 68. Todos los grupos, las escuelas, en fin, tenían su mimeógrafo. Y salían con una necesidad de ir a decirle a la gente lo que estaba pasando y darle sus volantes. Todo eso se mantiene hasta finales de julio, cuando ya es imposible por el gobierno sostener esta situación. Entonces acuden al ejército, los cuales llegan y dan el famoso bazucazo. Para abrir la preparatoria 1, sacan una bazuca y contra la puerta de la prepa 1 la volan, y para entrar los soldados ahí. Lo que ocurre con esto, este hecho, es que no contiene movimiento, sino todo lo contrario. Lo hace que se desborde, crezca por todas partes la indignación ante este suceso. Y el primer indignado es el rector de la UNAM, Barros Sierra. El rector Barros Sierra dice que hay una violación a la autonomía, que no se puede permitir, y declara de luto a la universidad, y hace una concentración en la UNAM, en CEU, y una marcha. Y entonces ese es el acicate, el detonador que levanta a cientos de miles de estudiantes en lo que se llamó el movimiento 68. Entonces se suman escuelas en la universidad, en el Politécnico, la Normal, universidades. La de Puebla juega un papel importante, está también la de Nuevo León, la Nicolaita, por supuesto, la de Sinaloa. Entonces se hace un movimiento nacional. Para todo esto hay un ambiente de libertad, de alegría, de esperanza de todos los jóvenes. Salen a las calles, viviendo cosas que nunca habían visto. Las jovencitas salen de su casa, muchas ocasiones sin permiso de sus papás, y se quedan allá en las escuelas, o salen a repartir volantes, a hacer pintas. Ya no, que la falda, pues me vale gorro, ya usan pantalón y se visten así, ya andan con sus compañeros, se hacen noviazgos, toda clase de cosas prohibidas en ese entonces, ¿no? Prohibidísimas. A todos estos cientos de miles nunca se les va a olvidar esa experiencia. Y eso es lo que va a hacer que el movimiento 68 trascienda, como te voy a explicar inmediatamente. Se quedan en el Zócalo el 27 de agosto y les meten al ejército. Los desalojan. Y al día siguiente el gobierno dice, vamos a hacer un acto de desagravio a la bandera y al presidente y todo esto. Y reúnen a todos los burócratas, o sea, los trabajadores del gobierno, ahí a manifestarse a favor de
presidente, las instituciones, la bandera nacional. Y estos trabajadores, burócratas, oficinistas, secretarias, todo eso, se le voltean al gobierno. Y dicen, no vamos, nos llevan, somos borregos, y los tienen que desalojar también. Entonces ya es una cosa para el gobierno pues, terrible, sí. Porque además los jóvenes en esta mentalidad libertaria se burlan de todas las formas políticas establecidas. Le empiezan a decir muchas cosas al presidente, que era una figura intocable. GDO igual a Dog, pues eso es las palabras, o sea, Gustavo Díaz Ordaz igual a Dog. Sal al balcón, presidente hocicón, y muchas, y dije, ¿qué es el agravio? Uy, no, el presidente, y todos los lambiscones y funcionarios a su alrededor, ¿no? Estos disolventes son las influencias exóticas, etcétera, etcétera. Total que se vienen las Olimpiadas y el movimiento en su apogeo. Después de el informe presidencial que acusan a los estudiantes de cantidad de cosas, hacen la manifestación del silencio. Una manifestación también gigantesca en donde todos van callados. Entonces son cientos de miles de jóvenes, de estudiantes, mujeres, hombres, de profesores, en menor medida, pero sí había profesores, callados, recorriendo todas las calles de la ciudad, sin decir una sola palabra. Nada. Impresionante. Son formas de acción, de iniciativa política inéditas. Demuestran una gran fuerza, que siguen teniendo una gran fuerza, una gran auditorio, respaldo popular. Entonces, recurre el gobierno a la salida que siempre ha tenido, la represión. Dice, pero tiene que ser un golpe certero, contundente. Y además, el 2 de octubre. Y además, pescar a todos los del Consejo Nacional de Huelga, que es el grupo dirigente. Entonces se da el 2 de octubre. Es un golpe muy fuerte, muy contundente, decisivo, que le dan al movimiento 68, que provoca una indignación tremenda, una desesperanza, frustración, todas las expectativas que se habían hecho los jóvenes de cambiar las cosas, de otro mundo, otro país, otro lugar, se vienen abajo, una rabia tremenda y una frustración que los obliga a regresar a las escuelas. Bueno, pero, como te decía, ya las cosas no van a ser igual, porque estos ya aprendieron lo que es la libertad. Ya las chavas ya no se van a dejar así de que las faldas así, y las otras así, que píntate, que no puedes salir, que no sé qué, ya no. Y los jóvenes también empiezan todos a cuestionar en sus escuelas que la conducta de este maestro, que es un burro y que no le puede decir nada porque te reprueba, y esto no puede seguir así. Y a ver los prefectos, que son como policías de aquí dentro. Entonces empieza un cambio imperceptible, pero sostenido, que va a ir modificando las relaciones que hay en el seno familiar, entre padres y hijos. Yo no traté a mis hijos, y hablo por mi generación, por como mis padres me trataron a mí. Ya no, ya procuro hacerles caso, prestar atención, oírlos. Igual en las escuelas, las relaciones dentro de las aulas con las autoridades, etcétera, va a cambiar. En el ámbito social, igual, pues concentraciones de música rock, que yo voy a vestir de esta manera. Esa es una revolución cultural, que llega al plano político. Después va a llegar a finales de los años 70, o sea, 10 años después, va a empezar a cuajar
en el ámbito político. Después del 2 de octubre, es que llegan a la conclusión de que los caminos legales para cambiar el país están cerrados. No hay posibilidades. Esa es una conclusión generalizada, no nada más en el país, en todos los grupos de estudiantes y opositores. Los caminos legales están cerrados. La mayoría se queda en sus escuelas o en sus centros de estudio, en fin, a reorientar, a hacer cambios de sus universidades, cambiar los planes de estudio, darles una orientación que responda a las necesidades del país y no de las oligarquías, para vincular las universidades con el pueblo. Otros agarran y dicen, dejan las cosas, abandonan sus casas, sus familias y se van al movimiento obrero. Porque ellos, la clase obrera, el movimiento obrero es la fuerza que está destinada a hacer una revolución. La principal, no los estudiantes, no los campesinos, los obreros. Y se van ahí con los obreros y después de 10, 15 años, ahí dices, este lo conozco, este otro. Ya aparecen como dirigentes sindicales. Otros se van al campo, básicamente los maoístas. Se van al campo a organizar comunidades agrarias, ligas campesinas, ejidos, etcétera, y después de un cierto tiempo, ahí los ves encabezando agrupaciones independientes, de protesta, tomando tierras, y otros se lanzan a la lucha armada, crean organizaciones guerrilleras. En este país, México, hubo alrededor de 20 grupos guerrilleros distintos en el país a partir del final de los 60s, ¿no? Pero es que tienen esa raíz. Hay toda esta erosión de la legitimidad del régimen. Se va desgranando. Es como una mazorca, se va desgranando toda la coalición de fuerzas sociales que daban sustento al gobierno mexicano desde el cardenismo. No se mantenía el gobierno mexicano solamente por la represión, sino principalmente porque a su alrededor estaban agrupados los sindicatos más importantes, las ligas de comunidades agrarias, campesinos, peticionarios, los comerciantes de los mercados. Todo eso era la base social del gobierno. Todos estos empiezan a desencantarse, a desgranarse, a separarse, en fin. Y esto lleva a que en un momento dado tenga que hacer el gobierno, cuando el presidente es José López Portillo, reformas, cambios para que esto no se vaya nuevamente a desbordar de manera preventiva, para evitar que se desboque otra vez, ¿no? Entonces legalizan a partidos disidentes, no solamente a opositores, no solamente a los de izquierda, también estaban el Partido Demócrata, así se llamó, que eran los herederos del sinarquismo, una corriente de derecha, más a la derecha del PAN, los legalizan, ya puedes salir a las calles a manifestarte, a repartir tus volantes, con precauciones, porque en algunos lugares los gobernadores son todavía bastante cavernícolas. Ya puedes escribir o tener tus periodiquitos o participar en algunos periódicos como en las columnas de opinión. Aparecen publicaciones de plano independientes o disidentes, como es inicialmente el periódico 1+1, después se convierte en Jornada, como es la revista Proceso, y ahí empiezan algunas voces democráticas o diferentes al oficialismo en algunos medios de radio. Empieza a haber un nuevo ambiente. Hay una reforma electoral muy chiquita, pero va empezando a cambiar las cosas y
queda más claro cada vez que las vías legales sí se están abriendo, que no tiene sentido la lucha armada, sino que hay que irse por este camino con todos los riesgos de corrupción, sí, de cooptación, en fin, que van ligados a esto, ¿no? Regresando un poco a esta parte del movimiento de 68, no sé si me podría comentar un poco pues cómo lo vivió o de qué manera también participó. Yo era en esos tiempos miembro de un agrupamiento que se llamaba MIRE, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, que era la agrupación juvenil universitaria de otra organización que se llamaba Liga Comunista Espartaco. Era espartaquista. Entonces nosotros pensábamos que el movimiento estudiantil era una fuerza pujante que iba en ascenso, que habría que organizarla. Pero en un momento dado, una parte pequeña del MIRE estaba organizado en secciones. Yo estaba en la sección Prepa 8 de la UNAM. Yo estudiaba en la UNAM, en la prepa. Nos aceleramos con la muerte, el asesinato del Che Guevara en Bolivia. Entonces se nos ocurrió hacer un artefacto, un petardo, y colocarlo en la embajada de Bolivia como protesta. Entonces nos cayó al poco tiempo nos cayó la justicia, la ley, vamos a dar al bote, ¿no? Esto fue en diciembre de 67. Entonces, cuando se viene el movimiento 68, yo y otros compañeros estamos en la cárcel. Ahí estuvimos 5 años y medio. Pero todos nuestros vínculos, relaciones, etcétera, eran con el movimiento estudiantil. Entonces dijimos, mira, delegados al CNH de tal, no, pues esos viene del MIRE, estos son de la Juventud Comunista. Iban además a vernos a la cárcel, a visitar. Nos llevaban, información y cantidad de volantes y periódicos que circulaban, cantidades, ¿no? Pero físicamente estábamos fuera, estábamos ausentes, ¿no? Igual, en el 71, el 10 de junio, nuestros camaradas tuvieron una participación muy importante en la organización y en la manifestación, en la marcha, todo esto, ¿no? Varios compañeros nuestros los mataron ahí, otros tantos los de bala, lesionados, golpeados, pero ahí estaban. Las condiciones en la cárcel eran entonces muy favorables para los presos políticos. Los policías no entraban a las crujías de presos políticos. Es decir, en todas las otras crujías, pues sí, estaban ahí a las 7 de la mañana a ver lista, a las 6 de la tarde o 7 lista, y les encerraban y ahí estaban. No, acá no, nosotros nos organizamos y decidíamos. Nos llevaban libros, información, volantes, teníamos nuestra televisión. Entonces, dedicábamos mucho tiempo al estudio y a la discusión y a hacer ejercicio, ¿no? Porque salíamos al campo deportivo, había un campo deportivo, nosotros teníamos chance de ir diario al campo deportivo, ¿no? Todo eso fue posible porque había una presión social muy grande, era una papa caliente del gobierno, tener a todos estos en la cárcel y una presión internacional y todo. Entonces, no era por gusto del gobierno, ¿no? Sino era por esta situación. Nosotros, el grupo en donde yo estaba, salimos en julio de 73. Junio de 73. Y en ese entonces, prácticamente todo el grupo, esta parte del MIRE, ingresamos al Partido Comunista Mexicano. Ingresamos al Partido Comunista Mexicano porque
el Partido Comunista Mexicano se había radicalizado en ese entonces, también como producto de esa época, ¿no? Y dijimos, mira, ya están bien estos muchachos, entonces entramos al Partido Comunista. El hecho es de que al mes de que estoy fuera de la cárcel, Emanuel Carballo, que es uno de los grandes, o fue uno de los grandes críticos literarios de México del siglo XX, era el director de difusión cultural aquí en la UAP, me invitó, vente conmigo, al fin que tú conoces Puebla. En efecto, yo estuve acá toda mi infancia en Puebla, entonces regresé aquí a Puebla. Aquí en Puebla, decíamos, donde arranca la reforma universitaria, y es el primer movimiento que se da del juvenil, estudiantil, universitario en el país en los años 60, llega un momento en que el choque de la universidad con el gobierno estatal es extraordinariamente agudo y violento. Es cuando el gobernador es Bautista O'Farrill. Este es un señor que no entiende ninguna razón, nada más que su estrecha opinión es la que vale. Entonces empieza a golpear a todos los universitarios, dándole también cancha y juego a todos los grupos de extrema derecha, los FUAS, que son grupos fanatizados, así son pues porque Dios así lo dice y así tiene que ser, ¿no? Y ven a los otros como Carolinos. A los carolinos los ven como la expresión en la tierranal del diablo. Hay choques muy fuertes. Uno de ellos es un día 1 de mayo, donde, como siempre se realizaba, es una columna oficial de obreros a rendir homenaje al gobernador en turno, al presidente de la República, así es en la Ciudad de México, ¿no? Y acá ese 1 de mayo van todos los activistas, estos carolinos, a repartir sus volantes, ¿no? Entonces se encuentran con grupos de choque, con los granaderos, hay enfrentamiento, los persiguen, llegan hasta el Carolino, se refugian en el Carolino, y al gobierno estatal, que es, híjoles, parece mentira, se le ocurre montar tiradores. Y entonces ellos, los están ahí en el Carolino, ahí suben a la azotea mucho, pentarle piedras a los policías, ahora que no sé qué. Entonces estos los empiezan a cazar, se asoman la cabeza y 7 muertos ahí por disparos. Una conmoción provoca eso a nivel nacional que obliga al gobierno federal a deshacerse de el gobernador, a quitarlo. Todo este ambiente se va a traducir en que en la Universidad Autónoma de Puebla arriba por primera vez como rector un comunista, ahora sí de a de veras, que es el químico Sergio Flores Suárez. Es el principal. Y después de eso se organizan otras elecciones para ya establecer un rector ya legal, en fin, y es el ingeniero Luis Rivera Terraz. Redactamos el programa de reforma universitaria por una universidad democrática, crítica y popular, lo redactamos Roberto Borja Ochoa, Alfonso Vélez Pliego y yo. Ese es el programa de nuestro candidato, el ingeniero Luis Rivera Terraz. Y el ingeniero lo vio, órale, vámonos. Fue el programa con el cual se movió el partido y las transformaciones de la universidad en ese entonces. Ese programa es
hace un diagnóstico de la educación superior y propone transformaciones de la universidad, con la finalidad de hacer de esa cosa llamada universidad una verdadera universidad, de adebis, ¿no? Con niveles de estudio, de investigación científica, con estudiantes muy capaces que se van formando, una cosa distinta a lo que era. Este proyecto se va a truncar, se trunca después porque se dividen los comunistas, y queda como rector Alfonso Vélez Pliego con una oposición interna muy grande, que lo va a llevar después, esa oposición va a llevar a la rectoría a Samuel Malpica. Y Samuel Malpica es un ultraizquierdista radical que piensa que la universidad es un baluarte para la revolución, digamos, ¿no? No lo ve como un centro de cultura, que la universidad es un centro de cultura, de educación, de transmisión de conocimiento, de investigación científica, de difusión de la cultura. No, él es un baluarte de la revolución. Después de 3 años, hay una insurrección dentro de la universidad, por decirlo así, una rebelión dentro de la universidad, que lleva al Consejo Universitario, también dividido, pero la mayoría del Consejo Universitario, a revocarlo, y entra un interino. Bueno, todos estos cambios, divisiones, contratiempos que hay, desembocan a que esta universidad, que se había distinguido por estas características que te digo, era el modelo en muchas otras universidades del país de cómo había que cambiar la educación superior en México, se desmoronara y cayera en manos nuevamente del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? No solamente aquí en Puebla, sino a nivel nacional, es empezar a desmontar la protesta, la crítica que existían. Las universidades eran focos de crítica. Entonces, ¿cómo empiezan a desmontar la protesta? Por la vía de ir soltando lana. Mucho dinero. Sí, lo que eran los sindicatos universitarios, esos iniciales, ahora son unos organismos que no sirven para nada más que para mantener plazas, colocar familiares, no ayudan a las funciones sustantivas de la universidad, son unos torbos. Entonces, no vamos a darles aumento a los profesores e investigadores de salarial, pero les vamos a dar por los dos lados, que por productividad, que por antigüedad, que por reconocimiento a no sé qué. Aparentemente, este profesor, este investigador, gana 30,000 pesos, digamos, pero realmente gana 100,000. Por eso tú puedes observar aquí en Puebla y en todas las universidades, en la UNAM, donde quieras, un envejecimiento de la planta académica, de los investigadores, sobre todo, porque esos, dices, ¿y por qué no te jubilas? Ya tienes 45 años acá. Porque si me jubilo, me dan lo que me corresponde a 30,000 pesos y yo recibo 100,000. Pero esos 100,000 sirven para tranquilizarlos, calmarlos, etc. Luego, ya no hay contrataciones por tiempo definitivo, sino son temporales. La mayoría de los profesores que hay, en fin, en las universidades, la de Puebla, son contratos de 6 meses. Se los renuevan con 6 meses. Entonces eso hace que estos no se metan en broncas. No, hombre, ¿no? Porque si me quedo, me despide. No tienen antigüedad, no nada, ¿no? Tú sabes cómo viven las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Viven en otro estatus social y económico. Tienen a su disposición recursos, choferes, vehículos cada año.
cambian de camionetas, pero de las mejores, no cualquiera, ¿no? Y viajes y cantidad de preventas, canonjías y todo eso. La SEP también lo que hace es dar los recursos etiquetados, porque estos, no digo el de la UAP, no, en general, son muy pillos. Entonces, necesitamos en este presupuesto de este año tanto, porque es para esto, para esto, para esto. Y se los da, o se los daban, y lo usaban para otras cosas. Entonces los dan ahora etiquetados. Es para esto, y esto es para esto, y etiquetados. Entonces, esos no lo pueden disponer de ello, que es una forma también de controlarlos, y es una forma de hacer de los consejos universitarios, o los órganos que dirigen, deciden, etcétera, unos entes formales, burocráticos, que nada más levantan la mano, porque ya están etiquetados los recursos, los presupuestos anuales. A los estudiantes ha habido un proceso de despolitización terrible, que combinado con que hay buenas instalaciones, hay que reconocerlo, salones limpios, baños limpios, eso es muy importante, libros, eso está excelente, pero hay acompañado de una gran despolitización. El actual secretario general de la UAP, Alonso, que es en realidad el rector de esta universidad, es el rector de esta universidad, empieza su carrera burocrático-administrativa como controlador represor de estudiantes. Entonces, a unos captan que en este lugar hay unos inquietos, otros disidentes, en fin, a unos a veces los llaman, unos alcoholes, fiestas, y ahí otros más, hasta los mandan de viaje a Cuba, árale que nos saqué una semana, y a los necios y tercos, fuera, expulsados, ¿no? Y así hay una combinación de mecanismos de control. ¿Qué ha arrojado todo esto? Que sea una universidad mediocre. Están todos los años presumiendo que están en los primeros lugares. Decía un rector anterior que somos una universidad de clase mundial. Me dijo en una ocasión. Dije, sí, dime cuántos premios Nobel ha producido esta universidad de clase mundial. No, que nunca. Bueno, ¿cuántos premios Nobel trabajan en esta universidad? Se ha internacionalizado, decía Esparza, con el 80% o 90% de estudiantes monolingües que llegan con dificultades a la prepa, con unas carencias de conocimiento enormes, que en la prepa tienen que empezar a cubrirlos, pero todos monolingües, empezando por ti, Alfonso Esparza. No, pero internacionalización. Son poses, son cosas de publicidad, campañas publicitarias. Todos los días sale el rector o rectora en medios, formas pagadas, gacetillas, en fotos. El rector, la rectora con sus perritos salchicha. La rectora con su cumpleaños de su perrito salchicha. Que es lo más cursi. Pero anteriormente es que el rector va a acompañar a los estudiantes esto. Que el rector es una promoción personal, porque antes lo usaba como catapulta para brincar a cargos públicos. Entonces ya estaban en campaña, ¿no? ¿Qué tiene que ver con un rector? Como decía, el mejor rector es el que no se nota, me decía el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Es una universidad mediocre. Eso es lo que... Y predomina la mediocridad. Aunque salgan en los ratings que dicen, en los ratings pagados, en el tercer lugar, en el cuarto lugar. Uy, sí, ya. Como no, de clase mundial. ¿Cuál es la posibilidad que tiene las autoridades? Nos las dio, el ejemplo nos los dio, ¿a qué nivel llega? Alfonso Esparza. ¿Sí? ¿Dónde está el equipo Lobos de la UAP? Sí, lo privatizaron.
Y los dueños de la asociación civil propietaria de Lobos eran los dirigentes de la UAP, las autoridades principales de la UAP, pero ya es privatizado. Y además usan las instalaciones universitarias, el estadio, todos los recursos pagados. Y además puso a Alfonso Esparza, a su hija, para que no haya lugar de dudas, presidenta de esto. Lo privatizaron, se metió en componendas con uno de los grupos gangsteriles que dominan el fútbol en el país y lo perdió. ¿Cómo fue a salir del país cuando estaba siendo investigado? Pues le ayudaron del gobierno. Nunca vio nadie su último informe. Nunca supo nadie de cómo él le entrega la rectoría a la actual rectora. Y ya desapareció, ya aparece una rectora, y aparece y desaparece él. ¿No? Esta fuerza. Cuando empezaron a decirle, oigan, cuidado con lo de Lobos, aquí, a ver cómo están lo de estas cuentas, etcétera, el gobernador Barbosa, entonces, brincó con la vieja excusa de la autonomía. Están violando la autonomía universitaria, están violando, que es el caparazón que les ha permitido a ellos hacer y deshacer dentro de la institución, con recursos públicos además. Son grupos ya muy poderosos, muy enraizados, que no van a poder ser removidos, sino hasta que haya una nueva movilización juvenil, estudiantil, de protesta, etcétera, que diga vamos a buscar otras cosas. Mientras tanto, se ve que desde fuera los gobiernos estatales no tienen la fuerza. ¿Cómo están los estudiantes ahora? Despolitizados, indiferentes, desbalagados, punto. No es mi tarea meterme a esto, para nada, simplemente estoy respondiendo a la opinión. ¿Cómo hacer para que se recuperen, levanten la voz los estudiantes? Sepa, no sé. Yo te digo que solamente creo que los cambios que realmente necesita la UAP, vendrían de ahí. Mejor ya, en lugar de estar ahí en reuniones, discusiones, la grilla, etcétera, en fin, voy a ponerme a escribir, porque yo creo que todos nosotros, generación de esta parte, necesitamos dar una explicación, debemos una explicación a los jóvenes de hoy, de lo que fue esa época, de lo que hicimos, lo que pensábamos, lo que queríamos y las razones del fracaso de todo ello.